sobre la obligación de los jueces para decidir. No podrán abstenerse de decidir sobre pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de la ley, ni retardar indebidamente ninguna decisión, y si lo hicieren incurrirán en denegación de justicia. Este principio es muy importante debido a que los jueces están obligados a dar respuesta y tutela judicial efectiva a las solicitudes demandadas por los interesados. El juez o juez natural, ubicado en el artículo 7, implica ser juzgado por tribunales competentes para conocer el asunto. Ellos deben ser independientes e imparciales, establecidos con anterioridad. Es decir, que una persona no podrá ser procesada por tribunales de excepción o comisiones creadas para tal efecto. Decidido en todo caso conocerse la identidad del juzgador. Todo procesado tiene el derecho de conocer qué persona, qué juez o jueza va a emitir la decisión de su caso. El artículo número 8 nos hace mención a la presunción de inocencia, en el cual cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca por parte del órgano competente la culpabilidad mediante una sentencia firme. Es decir, durante todo el proceso, la persona, mientras no, mediante las pruebas y el proceso que sea llevado en los tribunales, debe ser tratada como una persona inocente mediante el proceso, y hasta que no se establezca su culpabilidad debe ser tratada como tal. En el artículo número 9 hacemos afirmación de la libertad, la cual, tomadas las medidas de prevención en contra del imputado, este código autoriza, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el respeto a su libertad. El artículo número 10 hace mención al respeto a la dignidad humana, estableciendo que en el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que derivan de la Constitución, y podrá exigir de la autoridad que la requiera su comparecencia al derecho de estar acompañado de un abogado de su confianza. Este abogado lo ayudará al trámite del proceso sobre el cual se le imputa. El artículo número 11 hace titularidad de la acción penal, estableciendo que la acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo número 12 hace mención a la defensa e igualdad entre las partes. La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso. Es un derecho que el Estado debe brindarle al procesado, y le corresponde a los jueces garantizarla sin preferencia alguna y sin discriminación de ningún tipo para el procesado. Los jueces y juezas y demás funcionarios judiciales no podrán mantener directa o indirectamente ningún tipo de comunicación con las partes implicadas en el proceso. Solamente podrá tener comunicación con ellos en presencia de todas las partes en conjunto, los abogados y la abogada. Esta comunicación solamente será sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. El artículo número 13 habla sobre la finalidad del proceso, estableciendo como fin primordial del proceso la verdad de los hechos, solamente por vía jurídica, y la justicia. En la aplicación de ese derecho, esta finalidad debe atenerse el juez o la jueza a tomar una decisión imparcial. Del artículo 14 al 23 hablamos sobre los principios procesales establecidos en el Código Orgánico Procesal, teniendo como primer principio el principio de oralidad. Establece que el juicio será oral y solo se apresarán las pruebas incorporadas en la audiencia, conforme a la disposición de este mismo código como lo establece.
El artículo número 15 nos hace mención al principio de publicidad. El juicio tendrá que ser público, oral, salvo excepciones que la misma ley establece. ¿Qué excepciones pueden ser estas? Cuando el testigo, el acusado o cualquiera de las partes haga mención a que preferiría que el juicio se hiciera de manera privada, esto conforme a disposiciones que haga la misma ley. El principio establecido en el artículo número 16 nos habla sobre el principio de inmediación. Este principio nos hace saber que los jueces y juezas que han de pronunciar la sentencia deben presenciar de forma ininterrumpida el debate y la incorporación de las pruebas que se hacen en el proceso se obtienen de forma pertinente, legal, y que ellas llevarán al convencimiento del juez. Supone esta presentación de las pruebas el contacto directo con el juez o el tribunal, que son los llamados a conocer no solo por las partes, sino por la actividad probatoria que le permite obtener una impresión directa al mismo para poder formar una opinión y poder emitir una decisión pertinente, consona y precisa. El artículo 17 nos hace mención al principio de concentración. Iniciado el debate, este debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos y posibles. Esto se lleva para evitar retardos en el proceso penal, evitar la demora de la decisión, y la misma consiste en el examen de la causa, que debe realizarse en un periodo único que se desarrolle en una audiencia o en pocas audiencias. Si es necesario la realización en otras audiencias, debe realizarse sin dilaciones inútiles para llevar el proceso a su mínima expresión. En el artículo 18 encontramos el principio de la contradicción. Dice que el proceso tendrá carácter contradictorio. Esto permite el desarrollo del proceso, todos los sujetos procesales, es decir, en el proceso se presentan dos partes, el acusado y el acusador. Sin estas partes no podría darse un proceso, debido a que con una sola de las partes no se llamaría proceso penal. Tienen que estar presentes ambas partes para que pueda ser llevado el proceso. En el artículo 19 hacemos mención al control de la constitucionalidad. Corresponde al juez y a los jueces velar porque todas las normas o los procesos que se apliquen al proceso no deben coligar con la norma suprema que está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Finalmente tenemos la persecución establecida en el artículo 20, dice que nadie debe ser perseguido o perseguida formalmente más de una sola vez por un mismo hecho. ¿Qué quiere decir eso? Una persona no puede ser juzgada doblemente por un mismo hecho. ¿Cuándo será admisible una nueva persecución penal? Cuando la primera fue negada ante un tribunal incompetente, que es el motivo que haya concluido el proceso. Cuando la primera fue desestimada por derecho en su promoción o en su ejercicio. Es una garantía que la Constitución establece, que impide ser juzgado más de una vez por un mismo hecho. Finalmente tenemos la cosa juzgada. Una vez concluido el juicio por sentencia firme, no podrá ser nuevamente reabierto un proceso una vez que se ha determinado una sentencia firme sobre determinado hecho, excepto en los casos de revisión conforme a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. Con esto damos concluida la exposición sobre el tema número 1 que nos fue impuesto mediante materia de instituciones del proceso penal, instruido en este momento por la profesora Reinalis Montero. Esperamos que con esta exposición haya sido
de su satisfacción y que hayamos podido alcanzar los objetivos que fueron propuestos.